Buenas tardes, bienvenidos sean al Instituto Nacional de Ciencias Penales. A nombre de Gerardo Lavega, director de este instituto, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de este libro que edita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un modelo de atención y tratamiento para las personas con farmacodependencia en prisión. Es un gusto para mí presentar a la mesa de lujo que hoy nos acompaña. Está la doctora Corina Giacomelo, conocida por todos ustedes y muy buena amiga de esta institución. Bienvenida, Corina. Igualmente, la maestra Estefanía de la Paz, especialista de la Oficina de las Naciones Unidas. Estefanía, bienvenida y mil gracias por acompañarnos en este evento. Y desde luego a la doctora Ruth Villanueva, quien hizo posible el hecho de que hoy estamos aquí todos reunidos. Ruth, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Te doy el uso de la palabra para que podamos empezar esta presentación. Bueno, pues para iniciar la presentación, como tiene que ser en un evento de este tipo, lo primero es agradecer a INACIPE, a todas las autoridades que hicieron posible que nos reuniéramos en esta ocasión alrededor de una presentación de un libro, de una fiesta académica, dijéramos, que es lo que significa traer a la luz un nuevo elemento más para que podamos conciliar, conjugar, coincidir en un análisis y en una reflexión. Hoy nos trae aquí de manera muy especial, que además por el día, por la celebración que la Asamblea General de Naciones Unidas señaló como un día internacional para ver esta condición específica del uso indebido de la droga y de la atención que se le tiene que dar, por todo lo que esto significa en cualquier contexto. En cualquier contexto. Nosotros estamos hablando aquí de lo que sucede cuando existe este uso indebido en las personas que están privadas de la libertad. Pero este es un día que no se nos debe de olvidar a todos nosotros por lo que significa este uso y este tráfico de estas sustancias que finalmente trae una problemática muy seria a toda la sociedad en general. Y partiendo de esto, era el momento ideal para presentar en este recinto este documento que, quiero decirlo, ha sido el producto de un gran esfuerzo que impulsó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y producto también de un análisis, de una reflexión de lo que se observa cuando se realizan los diagnósticos. Ustedes saben que de manera periódica cada año se realiza un diagnóstico de supervisión penitenciaria y en donde se observa cómo están los centros penitenciarios, qué es lo que tienen muy mal, no tan mal y las necesidades que se presentan. Y producto de esto han surgido así recomendaciones generales, informes, pronunciamientos y estudios como este. Y para estos enfoques recurrimos, la Comisión Nacional recurre a expertos, a personas que están trabajando este tema y que de manera muy puntual lo conocen y tienen toda la infraestructura y toda la base para poder trabajar conjuntamente, porque la base es partiendo del respeto a los derechos humanos de las personas, de todas las personas en general, específicamente de las personas que se encuentran privadas de la libertad en este caso. Y es así como conjuntamente con la Universidad de Semper y con expertos como el doctor Rodríguez Manzanera, que no lo, ya lo dije, digo, no lo veo, pero aquí está, aquí lo había saludado, se trabajó de manera muy puntual,
fue un trabajo fuerte y que personal que trabaja con él y personal que está en la comisión y en esta universidad tuvieron esta alegría de ver plasmado el documento que estamos viendo hoy. No puedo olvidar ver a Norma, la licenciada Norma, que por aquí está, que es parte del equipo del doctor Luis Rodríguez Mazanera. Muchas gracias, licenciada Norma. Y hago siempre la referencia de la maestra Lenka también, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fueron los ejes para que esto pudiera dar a la luz. Ya iremos viendo en el transcurso de esta tarde quiénes más apoyaron con sus observaciones, con sus comentarios, expertos de Naciones Unidas, de la Facultad de Medicina de la UNAM, del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, en fin, nuestra queridísima Hilda Marchiori, experto en la materia también. Hay un enfoque muy específico en cuanto al trabajo que se refiere a víctimas, que es también digno de rescatarse a lo que es la prevención del delito. Bueno, hay algunas situaciones que creo que hacen posible presentar como un modelo. ¿Qué dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Entra un modelo. Esto no exige que sea el único, pero sí quiere decir que es uno más que pretende ser una herramienta y ponerla a la disposición para que efectivamente el trabajo en las prisiones pueda tener mejores resultados y se puedan observar diversos aspectos en un orden interdisciplinario y que puedan observarse los resultados que merecen las prisiones y las personas que están privadas de la libertad. ¿Egresan? ¿Qué queremos de ellos cuando egresan? Esto de manera muy puntual lo vimos en un centro, en dos centros, en tres centros, en fin, en todo lo que hizo posible que se hiciera este planteamiento, y por eso pues agradezco mucho aquí la presencia de nuestra queridísima Estefanía de la Paz y de la maestra Corina, que como bien se dijo, siempre solidaria, siempre atenta y siempre trabajando con nosotros. Ya son muchas experiencias que tenemos en este sentido. A todos y cada uno de ustedes, pues muchas gracias, porque sé lo que significa esto para el sistema, para el respeto a los derechos humanos de todas las personas, para el mundo académico. Veo aquí queridísimos amigos como el maestro doctor Jorge Luis, que muchas gracias, porque siempre también impulsando todos estos temas, todos estos trabajos. La maestra María de la Luz Lima, que comentamos ahorita cómo puede hacer esto que crezca y que se fortalezca. Jenny, muchas gracias por estar aquí, y en fin, todos los que hacen posible que estemos ahorita en un ambiente académico presentando un modelo que ojalá pueda reproducirse y que sea una opción para mejorar un sistema penitenciario que lo requiere, con base, insisto, en este fundamento constitucional, que además creo que todos estamos convencidos que es el respeto por los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos. En este momento damos paso a los comentarios por parte de la maestra Estefanía de la Paz. Adelante, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Primero que nada, pues a la doctora Ruth Villanueva, muchas gracias por la invitación. Nosotros siempre felices de estar aquí con ustedes. Bueno, finalmente decidí hacer un poco los comentarios basados en cada uno de los capítulos, dando como pie a lo que creo que es muy importante, que ya se comentó. Esto es un modelo, como bien puede ser un modelo más, pero finalmente creo que es un modelo que habla ya más de una visión integral, que eso es lo que estamos buscando, una visión en donde se abordan dos temas complejos, que son el de la farmacodependencia y el de las prisiones. Y bueno, teniendo en cuenta que ambos temas finalmente son parte de un problema muy claro, el tener esta visión de un modelo integral en donde se pueda abordar desde la salud pública, como un problema de salud pública, desde un ámbito como individual de las personas, y también teniendo en cuenta mucho la parte de los derechos humanos y género, este enfoque de género que pocas veces se ve, ¿no? Aquí, bueno, por ejemplo, en el capítulo 1, en donde se habla mucho de la farmacodependencia, cómo hablar de este tema de farmacodependencia en prisión, me pareció muy interesante este abordaje, como les digo, de la no estigmatización de las personas que son usuarias. Asimismo, pues con el tema de lo indispensable que es fomentar el tratamiento como un asunto de salud pública, y tener en cuenta que aun cuando más
adelante se aborda el tema de género, desde aquí se pueden ver esos toques del tema de género, en donde sabemos que las mujeres sufren mayor estigmatización al ser usuarias, que sufren que tienen por la misma genética digamos que sufren mayores problemas con el consumo, y finalmente aquellas mujeres que terminan en prisión terminan solas y pocas veces se les visita como se hace con los hombres, ¿no? En este sentido también vemos que esta interacción entre la droga, el delito y el trastorno mental, que yo creo que es muy importante tener en cuenta que existe una interacción que claro puede estar presente una o los tres, pero que finalmente estén o no estén, hay que diferenciarlos, hay que tener en cuenta cuál es el factor detonante, porque no es lo mismo tratar a una persona que tiene un trastorno mental y meterlo a prisión, porque ahí estaríamos agravando el trastorno mental. Finalmente es una persona que está enferma y que no va a tener la posibilidad de acceder a un tratamiento en prisión con esta enfermedad. Y también la otra es, otra vez, darnos cuenta que no necesariamente una persona que es usuaria, alguien que tiene una farmacodependencia, tiene que ser un delincuente. Esto es erróneo tratar a todas las personas como delincuentes, no es necesariamente el caso, ¿no? Aquí también, bueno, es muy importante privilegiar la proporcionalidad de las penas e implementar alternativas al encarcelamiento con servicios de tratamiento, educación y rehabilitación, cosa que vemos que se ha impulsado, que sí se está impulsando el tener servicios de rehabilitación, de tratamiento, donde los usuarios puedan acceder a un médico, pero también sabemos que más adelante se ve que no todos tienen, y de hecho es uno de los principales faltantes en los sistemas penitenciarios, que es el tratamiento a la farmacodependencia, y también el listado de aquellas personas que están en prisión y que tienen una farmacodependencia. No se conoce bien cuántos reclusos, cuántas personas que están privadas de la libertad tienen una farmacodependencia. En este sentido, bueno, pues esto sería un poco como la parte del primer capítulo. En el segundo, en donde se busca tener una radiografía de la farmacodependencia en prisión, me pareció realmente muy atinado este tema de tener de alinear, por ejemplo, los esfuerzos y las políticas internacionales a los compromisos que ya se tienen en la Agenda 2030, que es muy importante. Contar con estos registros que hablamos, estos registros actualizados en prisiones de aquellas personas que tienen un problema o alguna adicción, no existe, y si existe, pues claro que hay un subregistro. Es muy importante que se cuente con un enfoque en donde haya una inclusión, a una visión de género, y claramente, una vez más, este enfoque en salud pública. Y bueno, pues aquí lo que comentaba, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos que nos manejan es que el 30% de los centros penitenciarios no cuentan con programas de prevención de adicciones, y solo el 19% cuenta con este registro de usuarios. Entonces estamos hablando de un subregistro impresionante. Difícilmente van a poder atacar este problema si no se cuenta primero que nada con un registro, ¿no? También me di a la tarea un poco de buscar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, y ahí vemos una vez más esta misma falta de este subregistro. Y otra cosa que me pareció muy interesante fue que en el diagnóstico la falta de programas de prevención de adicciones se considera la cuarta irregularidad con mayor incidencia, tanto en centros federales, municipales y estatales. O sea, en general es una de las grandes faltas al hacer este diagnóstico. Finalmente, bueno, en el capítulo 3 vemos un poco esta parte de la nueva cara de la prevención del delito, en donde se habla como de la atención oportuna y pertinente para evitar ya sea que las personas que ingresen empiecen a consumir alguna sustancia dentro del centro penitenciario, intervenir de manera pues rápida y oportuna en aquellas que ya tienen un problema de consumo. Aquí, bueno, hay que reconocer el trabajo de
pues, del trabajo que se tiene que hacer multidisciplinario para, uno, evitar este comienzo de una adicción, y lo decimos muy claramente, las personas que entran a prisión, en prisiones que no cuentan con los mejores sistemas, en prisiones que tienen sobrepoblación, pueden experimentar depresión, e inclusive esto ser un detonante para el consumo de alguna sustancia cuando no tenían un problema de consumo. Y en aquellas que tienen un problema de consumo, al no tener acceso a la sustancia que consumían previo al encarcelamiento, pues empezarán a buscar algunas alternativas que pueden ser inclusive mucho más dañinas que las que ya consumían antes de ingresar, ¿no? Bueno, aquí también es muy importante tener en cuenta que, de acuerdo al reporte mundial de drogas que salió justo el día de hoy, estamos viendo pues una tendencia a un uso mayor de sustancias más potentes, entre ellas la heroína, la cocaína, mayores. Estamos viendo un consumo en gente de mayor edad y de menor edad, es decir, en los extremos estamos viendo que aumenta el consumo, un aumento en el consumo en lo que son mujeres. Y con esto yo creo que tenemos que orientar mucho los esfuerzos a niños y adolescentes, que son aquellos que todavía se podrían considerar población virgen, para que no ahí poder atacar el tema del consumo, ¿no? Algo que también hemos visto es el uso de, bueno, en cuanto a lo que tratan los medicamentos controlados, el mal uso o el desvío de los medicamentos controlados, que esto también, bueno, nos está trayendo otro tipo de usuarios a los cuales tenemos que saber cómo tratar. Y a esto me refiero por ejemplo, mujeres u hombres que al tener posterior a un accidente automovilístico acuden al médico. Esto pasa un poco más en Estados Unidos, en donde pues sustancias como la oxicodona, Vicodin, inclusive la morfina está mucho más disponible. Estas personas que van a un médico por algún tipo de afección, se les empieza a prescribir un medicamento controlado, hacen mal uso de este medicamento controlado, y al no poderlo conseguir en nuestro país o ya no poderlo conseguir en Estados Unidos, buscan alternativas que les den esta misma sensación, y ahí es donde entran igual y al mercado ilegal. Entonces estamos hablando de personas que no tenían un problema de consumo y que ahora se pueden volver usuarios potenciales de drogas como la heroína, que les causa la misma pues sensación que la morfina o el fentanilo. Bueno, en lo que respecta al capítulo 4, me pareció muy interesante y creo que muy refrescante esto de volver a hablar de la reparación del tejido social. No hay que olvidar que bueno, pues finalmente estas personas que están en la cárcel cometieron un delito, pero eso no los deja a un lado, y no deberíamos dejarlos a un lado, más bien dicho, es responsabilidad de todos ayudar a que vuelva a haber una reinserción social, que puedan regresar a tener oportunidades laborales, oportunidades de vida, porque finalmente si se siente como que ya se les acabó la vida, entonces ahí igual incursionan en otros delitos, inclusive de peores, ¿no? O sea, salen, como dicen, graduados de prisión. Y en este sentido, bueno, algo que hemos visto es esta parte de tener en cuenta a la víctima, tener en cuenta al infractor y a todos aquellos, como bien lo dicen en este libro, que están involucrados o que han sido afectados por este crimen. Y bueno, en este sentido, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, existe un programa en el que se busca capacitar a los primeros respondientes para que no revictimicen a la víctima. Y esto yo creo que es algo muy importante. Finalmente, sabemos que un porcentaje muy grande de la población no denuncia por miedo a la revictimización y por la sensación de que no va a servir de nada que hagan su denuncia. Entonces, en este sentido, bueno, ellos son los que tienen el primer contacto con las víctimas y tienen que saber cómo tratar con las víctimas para poder canalizar de forma adecuada y dejar de perpetuar ciclos de victimización. Y al mismo tiempo, ellos tienen que estar igualmente capacitados para poder lidiar con estas situaciones de ser los primeros respondientes en momentos complicados, ¿no? Y aquí también, bueno, no me gustaría mencionar el tema de la justicia terapéutica como una alternativa clara
al encarcelamiento cuando estamos hablando de problemas muy enfocados a una adicción o a algo en donde sepamos que el costo-beneficio o el riesgo-beneficio de encarcelar a una persona en esta circunstancia será peor, ¿no? Y aquí, bueno, pues no se busca, esto es muy importante, no se busca desjudicializar el proceso, no se busca que la persona no cumpla con algún tipo de sentencia o que tenga algún, digamos, que pueda hacer una reparación del daño por lo que hizo, pero siempre teniendo proporcionalidad y teniendo en cuenta la rehabilitación y la reinserción social, que es algo que finalmente se olvida mucho, ¿no? Bueno, en el tema de mujeres y farmacodependencia en prisión, aquí pues finalmente sabemos, como lo comenté al principio, que las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades asociadas, mentales o no, asociadas al consumo de sustancias. Hay una mayor estigmatización. Y bueno, otro tema que es muy indispensable es aquí el cómo abordamos o cómo cuidamos a los hijos de las mujeres que están en prisión o que han sido privadas de la libertad por delitos con drogas. Y bueno, aquí en la oficina tenemos especialistas en el tema de género y muchas veces se ha hablado de que en los momentos en donde se llega a un hogar a detener a una mujer por un delito relacionado con drogas, no está presente ni el DIF ni ningún otro, alguna otra institución que pueda hacerse cargo de los niños. Entonces los niños se quedan muchas veces solos o inclusive a cargo de la vecina que se ha apiadado de ellos. La otra es, las mujeres, bueno, por la misma estigmatización, no reciben visitas, muchas veces no les llevan a ver a sus hijos y se quedan solas, ¿no? Y a veces son el único sustento de una familia completa. Y en este sentido, pues también es importante tener en cuenta mujeres embarazadas con problemas de adicción, cómo tratar a mujeres embarazadas con una farmacodependencia o que están en prisión por delitos relacionados con drogas. ¿Qué va a pasar con los hijos? Todavía no existe mucha claridad en cuanto al tiempo que debe estar, si es que debe estar un niño en prisión con su mamá. Muchas veces, bueno, ahí entra un poco la discrecionalidad de cada uno de los centros. Entonces, pues también el tener en cuenta que es mejor que el niño esté con la mamá en la prisión o que esté afuera con, pues básicamente nadie, ¿no? O luego son niños que las mamás no vuelven a ver porque el familiar que se quedó a cargo decide, ya sea por este tema de estigmatización o inclusive por un tema tan sencillo como de falta de recursos, llevar a los niños a visitar a sus madres en prisión, ¿no? Y por último, bueno, en el capítulo 6 que habla del modelo de atención y tratamiento, bueno, aquí es donde se conjunta todo, ¿no? Y creo que eso es la parte como más, pues yo creo que más refrescante de este nuevo modelo, en donde, bueno, finalmente hablamos de programas multidisciplinarios, del enfoque de salud pública, enfoque de género, la reinserción social y buscar siempre nuevas, digamos que nuevas formas de tratar con dos temas que son muy complejos, como lo dije, que es el tema del encarcelamiento y el tema de la farmacodependencia. Y aquí, bueno, siempre con el respeto a los derechos humanos, la individualidad y la dignidad. Y pues realmente, pues muchas felicidades, me pareció un libro pues muy refrescante, un modelo muy completo, y creo que aquí nos estamos alineando siempre a los nuevos principios, este cambio de paradigma que se dio mucho después de la UNGAS 2016, en donde entendemos que, pues, es un problema de salud pública y que no podemos nada más enfocarnos a ser punitivos, ¿no? Al enfoque punitivo. Muchas gracias. La palabra a la doctora Corina Jacobeño. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento a la doctora Villanueva por la invitación. Siempre es un gusto poder participar en estos eventos y conocer y comentar los trabajos de la CNDH y de la tercera visitaduría en particular. Es especialmente un gusto hacerlo en INACIPE, que por 3 años fue mi casa, hasta que me regresé a la tierra zapatista, que es la razón por la que vine a México en su momento. Y
y bueno, espero que este reencuentro sea el primero de muchos con una institución que siempre consideraré mi casa. Es un gusto poder comentar este trabajo, ya que si algo necesitamos en México, y pronto, sobre todo con la inminente implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es saber qué hacer con el tema de políticas de drogas y no únicamente de uso de drogas en el espacio penitenciario. Por mi área de especialización, que es la de mujeres, cárcel y drogas, me voy a enfocar especialmente en el tema de mujeres usuarias, que ya se tocó, voy a retomar algunas cosas y profundizarlas, y también cuestionar desde la perspectiva de género la justicia terapéutica, que es algo de lo que se habla mucho en términos normativos, como una buena idea, muy promovida por la CICAD, pero de lo cual realmente se conoce poco con respecto a su implementación. Y además de trabajar con la Universidad de Chiapas, tengo el gusto de trabajar con una ONG, Justicia para las Mujeres, y justo nos dimos a la tarea de ir a los tribunales de tratamiento para hacer un estudio con perspectiva de género de qué implica la justicia terapéutica, que creo que es bastante pertinente verlo, considerando que con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya cuando nos hagan el favor de echarla a andar por completo, ¿no? Cuando ya empecemos, ya los tribunales de tratamiento de adicciones o justicia terapéutica, que no es lo mismo, pero se usan como sinónimos por la transición que ha tenido el modelo, ya entrarán en vigor en todo el país. Entonces, bueno, primero el tema de mujeres y políticas de drogas. Como lo señala el estudio, y como ya lo señaló también Estefanía y la doctora, hay un aumento de mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. De hecho, eso ha contribuido muchísimo a hacer ver el vínculo entre políticas de drogas, género y reclusión. Y eso nos lleva a ver algunos de los aspectos que ya se han señalado, como es el tema de la maternidad en prisión, el estigma que sufren las mujeres, pero también tenemos que ver el tema del consumo de mujeres usuarias, que es uno de los grupos tal vez menos vistos en este cruce entre políticas de drogas y género, cuáles son los delitos por los que están las mujeres usuarias, y lo que nos señala el libro es que los delitos de homicidio y robo sin violencia, bueno, robo con violencia, secuestro y delitos contra la salud son de las primeras causas de reclusión de mujeres con uso dependiente, lo cual quiere decir en muchos casos que se van a quedar ahí un rato, no se van a salir de prisión muy pronto, por lo cual es importante que adentro de los centros se cuente con centros de tratamiento pensados para las mujeres. En general, en términos penitenciarios, las consecuencias del encarcelamiento son, aparte del abandono, aparte del tema de los hijos, una falta de políticas penitenciarias con perspectiva de género, y eso lo muestra muy bien el diagnóstico de supervisión penitenciaria 2017, donde se nos señala como solo hay 17 centros para mujeres en el país, y cómo, si comparamos de qué manera son atendidas las mujeres en una cárcel mixta versus una femenil, es preferible optar por centros femeniles. Eso no quiere decir que tengamos que tener más prisiones necesariamente, pero sí prisiones más pequeñas y mejor pensadas, y donde haya tratamiento de uso de sustancia específico para mujeres. Las mujeres usuarias en general en el mundo representan una minoría respecto de las personas usuarias. Y creo que aquí hay que hacer otra premisa. En general en el mundo la mayoría de la gente no consume drogas. En segundo lugar, los que consumimos drogas, consumimos prevalentemente drogas legales. Alcohol. Si hay un problema de salud pública en México es con el alcohol, no con la metanfetamina, la pasta base, la marihuana, etc., no relacionado a drogas. En tercer lugar, de las personas que consumen, y ahí sí, yo no hablo de nosotros, ya pasaron los 20 años, drogas ilícitas, el uso rara vez llega a ser dependiente o problemático. Entonces, la población de la que estamos hablando, personas con farmacodependencia, estamos hablando de muy pocas personas. Si bien se suele afirmar que la relación con el delito es clara, francamente no es así. Porque es un poco la historia del huevo y la gallina. Sabemos que el uso de drogas es la punta del iceberg, que no puede ser entendido de manera unilateral. Y lo mismo por la relación droga-delito. El hecho de que, como se cita aquí una cita de una encuesta del CIDE de 2012, las personas digan haber consumido una sustancia pocas horas antes de cometer el delito, no necesariamente nos está diciendo que el uso de drogas es conducente al delito o viceversa. Hay delitos que están claramente asociados al uso dependiente de sustancias, por ejemplo, el robo para obtener dinero o bienes para poder adquirir drogas, en aquellos países donde es sancionada la prostitución también, en fin, hay una serie de actividades relacionadas, pero eso es una consecuencia
diría, más de las políticas de drogas y de la criminalización del uso de sustancias que de una relación directa, casi biológica, entre droga y delito. Entonces es muy importante que cuando nos acerquemos a este tema lo hagamos desde una perspectiva de políticas de drogas. ¿Qué estamos criminalizando? ¿Cómo lo estamos criminalizando? ¿Y cuáles son las consecuencias para los usuarios? Porque si soy usuario de heroína, es muy probable que por el mismo estigma del que soy sujeto, termine incurriendo en actividades de inyección, de uso, que son dañinas para mi salud y para mi entorno, que no acuda a instancias de salud o de tratamiento por el miedo a ser criminalizado, y que la manera en la que me haga de la droga esté cometiendo un delito, porque ya estoy automáticamente en los márgenes de la sociedad. Entonces, bueno, creo que este es un abordaje que hay que tener, como las políticas de drogas, y más en un día como este, desencadenan una serie de procesos que pueden tener una vinculación con el delito y con el encarcelamiento. Uno de esos aspectos es también cómo generalmente la implementación de políticas de drogas han prevalecido las acciones de control de la oferta por encima de las de control de la demanda. México es un ejemplo clarísimo de esto. Los grandes despliegues de seguridad que hay en contra de incluso sujetos secundarios absolutamente imprescindibles del narcotráfico versus la falta de centros de tratamiento. En el país aproximadamente solo 43% de los centros de tratamiento son públicos. La mayoría de los centros, incluso de los que operan en los centros penitenciarios, son centros que no operan con base en la evidencia científica, mucho menos en los derechos humanos, de perspectiva de género ni hablamos, y si bien nos va, tienen un corte religioso. Si bien nos va. Entonces, bueno, hay una serie de problemas derivados de las políticas de drogas que se agudizan cuando cruzamos las puertas de las prisiones y cuando hablamos de mujeres. ¿Por qué cuando hablamos de mujeres? Porque, bueno, las mujeres usuarias somos minorías, nos desempeñamos, nos desenvolvemos en sociedades machistas, donde hay mayor estigma para la mujer que usa. Pensemos en un ejemplo clásico, el padre alcohólico versus la madre alcohólica. El padre alcohólico, si bien nos va, se va, o nos pega, o pasan otras cosas, pero la madre alcohólica es considerada una desgracia para la familia. Entonces hay, digamos, una serie de estigmas mayores que influyen en sí y cómo las mujeres buscan tratamiento. Porque ¿cuáles son los miedos que tenemos? Y hablo en plural porque todas podemos pasar por una situación de uso y de estigma y de criminalización. El miedo a que les quiten la custodia de los hijos, y pasa que recién dando a luz le quiten la custodia de los hijos. También por eso luego es subregistro de que tanto usamos drogas las mujeres, porque los riesgos de hacer un disclosure del uso son grandes y son producto de las políticas de drogas, más que del consumo de las mismas. Entonces hay un tema relacionado con el estigma social, cultural, que acarrea el uso en el caso de las mujeres. Las mujeres empezamos a usar drogas sobre todo en el contexto de la pareja, parejas que generalmente son violentas. El miedo a dejar la pareja, el miedo a que si denunciamos el uso de droga, la pareja nos pueda dejar o que lo denuncie. El ser sometida constantemente a situaciones denigrantes, de violencia, de prostitución, inducida por la pareja para conseguir drogas. El miedo a perder a los hijos, la falta de un apoyo comunitario y familiar. El efecto de la violencia y del abuso sexual. Eso por el lado de algunos de los estigmas sociales y culturales, a los cuales hay una respuesta que se traduce en estigmas estructurales. Hay menos centros de tratamiento para mujeres, hay más centros, dentro de ese déficit de centros de tratamientos, hay menos centros de tratamiento para mujeres, menos centros mixtos, y lo que pasa, y esa es una tendencia también generalizada, es que en general los centros de tratamiento no tienen personal capacitado para recibir a mujeres que son víctimas de violencia, y en general las mujeres usuarias vienen de contextos de violencia. Y pasa algo también al revés que es muy interesante. En los refugios para mujeres víctimas de violencia, a menudo puede estar determinado por ley o por gestión administrativa, no se reciben a mujeres usuarias de drogas. Entonces el cruce entre violencia, género, uso de drogas, y si le añadimos embarazo se hace todavía más complejo, es un cruce que generalmente está desatendido. ¿Qué pasa cuando entramos a las puertas de la prisión? Como nos señala este libro, hay, bueno, solo 17 centros para mujeres,
En general hay un subregistro de cuántas personas son farmacodependientes y hay un subregistro o una falta de atención a las personas que son farmacodependientes. De acuerdo a las cifras que nos manejan, aproximadamente 60% de mujeres farmacodependientes han recibido tratamiento en prisión. Entonces, bueno, hay, digamos, una invisibilización de las mujeres usuarias, un riesgo de mayor estigmatización, un riesgo de ser atendidas por centros de tratamiento que no están capacitados para atender a mujeres con ese perfil y que pueden verse expuestas a ser nuevamente víctimas de estigma y de abuso sexual, etc. Y centros penitenciarios que no cuentan a menudo con los datos o con las instalaciones para poder atender este conjunto de problemáticas. En ese sentido, algunas de las propuestas que podemos esbozar es claramente la aplicación de medidas alternativas cuando se trata de delitos menores, no violentos, de mujeres que se han involucrado a partir de una relación de dependencia o de violencia con un hombre, en fin, bajo ciertos supuestos, pero también qué medidas alternativas. Y en eso las reglas de Bangkok son muy claras. No se trata únicamente de aplicar una medida alternativa de vente a firmar una vez al mes, sino de medidas alternativas que ofrezcan, que tengan un enfoque de incorporación social y de acompañamiento. Pero para eso también tenemos que tener un cambio de chip y hay que trabajar con el Poder Judicial y con los medios y con la sociedad, porque una medida alternativa no es sinónimo de impunidad, pero a veces es percibido así, entonces se imponen unas condiciones que son imposibles de cumplir. Y eso hace que la medida alternativa no cumpla, digamos, con su fin, que es despresurizar el sistema penitenciario y ofrecer una alternativa menos lesiva que el encarcelamiento a la persona acusada o sentenciada en la comisión de un delito. Y aquí quisiera hacer rápidamente el enlace con justicia terapéutica. Rápidamente, entre comillas. Bueno, sería demasiado largo explicar qué es justicia terapéutica, de dónde viene, qué pasa. Pero bueno, es un modelo que nace en Estados Unidos y que se propone como una alternativa al encarcelamiento para reducir la reincidencia, para reducir el consumo y para despresurizar el sistema penitenciario. En Estados Unidos son tribunales aparte. En América Latina el gran impulso a la justicia terapéutica viene de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y en México existen desde 2009 los tribunales de tratamiento de adicciones y actualmente existen en Durango, Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Morelos y Estado de México. Esta medida alternativa al encarcelamiento opera en general en América Latina y el Caribe, en los países donde está funcionando. Chile fue el primero y es como el gran socio de la CICAD en la promoción de esta alternativa, entre comillas. Operan bajo la figura de la suspensión condicional del proceso. Entonces en México ya existía, pero ya con el Código Nacional y ahora con la Ley Nacional de Ejecución Penal ya es una realidad que se va a implementar en todo el país. ¿Y qué quiere decir básicamente o cómo funciona? Que si yo soy acusada de un delito, que hay ciertos delitos, no son iguales en todos los estados, que se prueba que está cometido por mi dependencia de una sustancia psicoactiva, tengo derecho a una alternativa al proceso en prisión, a una sentencia privativa de la libertad, si me someto a un tratamiento bajo supervisión judicial, donde hay un juez, que en México son jueces ordinarios, que X días a la semana resuelven casos de justicia terapéutica o en determinadas audiencias, en fin, acompañado por un equipo multidisciplinario, determina el tratamiento que tiene que seguir la persona y aparte otra serie de requisitos, ¿no?, con los que hay que cumplir para seguir ser beneficiado de esta figura de la suspensión condicional del proceso. El modelo en sí, cuando uno va a hacer una investigación empírica, tiene distintos problemas que ahora sería extenso mencionar. Uno que sí es importante señalar es que pese a que el juez está acompañado de un equipo multidisciplinario, sigue teniendo la última palabra y visto cómo actúan en las audiencias, muchas veces toma decisiones de salud. En algún caso vimos el caso de un usuario que estaba tomando medicamento para la diarrea con prescripción médica y el juez le dijo que lo estaba usando como droga y entonces lo sancionó. Entonces, ya en el caso, está bonito, en la ley, ni siquiera está muy bonito en la ley, pero es soportable, pero bueno, ya aplicado es un poco más complicado. Pero lo que nos dimos a la tarea de investigar en X Justicia es cuáles son los impactos de estos tribunales para las mujeres. Identificamos 3 grupos. Mujeres usuarias, y nos encontramos con los problemas que ya hemos señalado.
menos mujeres usuarias, por lo tanto menos en el programa, pero también mujeres usuarias con mayores niveles de estigmatización. Sexoservidoras, mujeres que viven en la calle, mujeres con hijos acusadas de violencia familiar, un sinfín de situaciones, pero mujeres con menos redes de apoyo. Las redes de apoyo son uno de los pilares de la justicia terapéutica. Entonces, ha habido mujeres que no han sido admitidas al programa por no contar con una red de apoyo, lo cual es estigmatización sobre estigmatización. Segundo grupo, las redes de apoyo. ¿Quiénes creen que conforman las redes de apoyo? Nosotras, las mismas que vamos a las cárceles, a los hospitales y a los velorios. Las mujeres son las que están a cargo de hacer que este programa funcione. Las mujeres madres, las hijas, las esposas, las novias, que se hacen cargo de que este brazo del derecho penal pueda operar. Entonces, por un lado, se extiende la mancha penal al entrar al domicilio, a la vida, a la economía de la familia, y por otro lado, quienes tenemos que hacernos cargo de que el programa de justicia terapéutica sea una buena opción, somos las mujeres. Ese es otro de los temas. Y en aquellos estados como Nuevo León, donde la mayoría de los casos son de violencia familiar, nos encontramos con otra figura, que es la víctima del delito de violencia familiar, que tiene además que hacerse cargo de que el victimario cumpla con el programa. Porque si antes era el que la mantenía, ahora es un enfermo que hay que cuidar. Entonces, bueno, eso, digamos, obviamente es para plantear algunos problemas de manera también un poco rápida, probablemente, pero en fin, la justicia terapéutica tiene un potencial interesante y lo tiene sobre todo desde mi punto de vista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Porque lo que está pasando con personas que entran afuera es que son personas principalmente acusadas de uso de marihuana, o sea que bajo un efectivo esquema de descriminalización de la posesión para el consumo no habría necesidad de estos tribunales, o habría que pensar en conductas un poco más interesantes para que sea una verdadera alternativa al encarcelamiento. Pero la Ley Nacional de Ejecución Penal sí, porque es una alternativa a la ejecución de la pena. Y aquí se hace una recomendación importantísima en este libro. Porque ¿cuál es la única causal por la cual uno tiene acceso a justicia terapéutica estando en prisión? Robo sin violencia. Y como se nos muestra aquí, robo sin violencia es, si acaso, la cuarta o quinta causa de encarcelamiento de hombres y mujeres. Es un 9%. La mayoría está por robo agravado, y hace sentido, todo el país está en agravado, ¿no? O sea, hay asaltos a mano armadas por donde sea, hay un sinfín de armas. Y por otro lado, ese robo que más se da, es lo que más pasa, que será un robo con violencia, el que se lleve a cabo. Y entonces, bueno, creo que hay que retomar, hay que impulsar muchísimo esa propuesta, porque entonces justicia terapéutica tendría sentido. No es que no tenga sentido, es que no la podemos usar por delitos que tal vez ni siquiera tendrían que ser delitos. Es un mecanismo que puede beneficiar muchísimo a personas acusadas de delitos con otras características y que se pueden beneficiar de la canalización a programas sociales. Entonces, bueno, ya para concluir, agradecer nuevamente la invitación. Creo que esto va a ayudar mucho también a la elaboración del proyecto de estándares de Naciones Unidas, en el cual estamos cooperando, de estándares penitenciarios. Creo que nos ayuda mucho a entender cómo hay que abordar el tratamiento en prisión y a tener una implementación más clara de la Ley Nacional de Ejecución Penal en ese rubro. Me parece, ya pensando en el segundo volumen, que le podríamos añadir 4 cositas. Uno, una aproximación todavía más crítica desde el tema de políticas de drogas, y no porque tengamos que salir de aquí con la bandera de legalízala, no va por ahí, pero sí entender cómo toda política tiene efectos, y la vinculación droga, delito, prisión, no se la inventa la droga, es fruto de la política de droga, entonces hay que traerla en el debate. Segundo, reducción de daños. Es algo que todavía está muy latente en México, hay que impulsarlo, sobre todo en el contexto penitenciario, y no podemos apostar solo a un modelo de abstinencia, que no digo que sea lo que se hace aquí se pone como uno de los modelos, pero creo que valdría muchísimo la pena traer y analizar qué opciones de reducción de daños hay en México, porque en el espacio penitenciario es especialmente relevante. Luego, la perspectiva de género ya está plenamente incorporada, entonces bueno, ya. Y cuarto,
otra vez para el volumen 2, y ya nos veo Naciones Unidas, NDH, Nasilpe, Chiapas, todos juntos, y de recoger las voces. Que hablen los usuarios, que hablen las usuarias, vayamos a ver qué pasa en esos centros de tratamiento, vayamos a ver qué pasa con esas personas que entran a prisión, qué nos pueden decir, para que siempre tengamos también el testimonio de quienes están ahí y que también eso nos ayude a construir políticas públicas. Muchas gracias. Palabras la doctora Ruth Villanueva. Adelante, por favor. Sí, pues un poco para retomar lo que nos han dicho aquí nuestras amigas Estefanía de la Paz y Carolina Yacomello, porque efectivamente esto fue lo que se buscó con este libro, provocar un análisis y una reflexión. Es una problemática que estaba como media vista. Alguien hablaba de un subregistro. Y efectivamente existían estos subregistros porque cuando uno llegaba a los reclusorios no se tenía el dato. Cuando empezamos a trabajar este tema con el doctor Luis Rodríguez Manzanera, decía él, ¿qué tanto tenemos de información? Pues los diagnósticos es un modo de empezar muy puntual, porque en los diagnósticos tenemos cómo ha ido evolucionando toda esta problemática en los últimos años, y entonces se ve qué pasó por estado, por centro penitenciario, por hombres, por mujeres. Efectivamente se trata de hacer esta separación ya muy puntual, qué pasa en unos centros mixtos, en un femenil, en un varonil, en fin, y supuestamente había mucho más datos de los que efectivamente encontramos. Cuando se va haciendo este análisis, esta observación, pues resulta ser que nos faltaban muchas cosas. Andábamos tratando de encontrar un tema y buscábamos la información de manera ya específica porque esta faltaba. Tuvimos la oportunidad de ver este tema muy señalado de cómo iba a ser el tratamiento, cómo se planteaba, sobre qué bases, qué experiencia teníamos. Y entonces se fue efectivamente a todas las entidades federativas para ver cuáles eran los programas. Y por eso ustedes lo verán en el libro, se habla de los programas que existen. Casi en todas las entidades federativas existen programas, pero son muy deficientes. Quedan mucho a deber. ¿Cómo se trabajan? ¿Qué es lo que tienen? Y entonces empezamos a ver Aguascalientes, tiene esto, Baja California esto, Chihuahua esto, así hasta llegar a Zacatecas. ¿Qué encontramos? Pues lógicamente tuvimos que ir a ver también qué pasaba en los centros, y esto fue una muy buena experiencia cuando nos fuimos efectivamente a ver lo que sucede en los estados, cómo se trabaja con determinados programas para prevenir, para atender, y entonces veíamos desde el ingreso. En un poco más, poco menos, todos los programas tienen un ingreso al programa, el programa en sí y el egreso del programa. ¿Y qué tenemos cuando la persona egresa ya de un programa después de aproximadamente 100 días? Casi todos coinciden en que estamos hablando de 100 días de este tratamiento y regresan al mismo cubículo, al mismo dormitorio, al mismo centro. Esto es complicadísimo. Entonces, ¿cómo tuviera que plantearse desde el personal, como aquí bien se señaló, la importancia de tener un personal que no sea absolutamente de abogados, porque esto no es un tema de abogados, sino es médico, de psicólogos, de criminólogos, en fin, todo este equipo que haga posible la interdisciplina y que efectivamente el trabajo se pueda llevar a cabo en 100 días, pero para que continúe. ¿Cómo tiene que ser este egreso? Como una generación, así le llaman a este grupo cuando ya egresa después de 100 días, cómo egresa y cómo recibe a la nueva generación que viene, cuando hay motivación, cuando está la familia, cómo involucrar de manera individual, familiar, social, grupal, para que efectivamente haya este compromiso, motive a las demás personas que van a ingresar, y entonces ver este tipo de resultados. Efectivamente, si se puede o no se puede. ¿Qué pasa con estos tratamientos cuando se cortan? Nosotros, sí vale la pena que hacer este señalamiento, tuvimos una experiencia muy importante en Colima, en donde empezamos a ver grandes esfuerzos, grandes resultados, un excelente programa donde se trabajó muy bien, y de repente hay cambio de autoridades y se elimina el programa. Este programa ya no funciona. Y a la fecha tiene Cerezo de Colima una recomendación abierta. ¿Por qué? Porque por utilización de jeringas y utilización de droga murieron X número de internos, porque no hubo este manejo en donde ya se había trabajado.
ya había habido logros, ya había habido éxitos. Entonces son programas que tienen que estar siempre considerados como fundamentales en las prisiones, contando además, insisto, no tan solo con la especificación que ayuda mucho ya de la ley y señala cómo debe de trabajarse, cómo debe de haber centros de tratamiento, porque así se señala el tema de la justicia terapéutica, en fin, todo esto que ya es norma, pero además se requiere del personal, de un personal que sí sea el personal especializado y de los espacios. Esta infraestructura que sí tiene que estar de manera apropiada para que efectivamente se pueda tener este trabajo con un principio y con un fin positivo. Y luego además también tenemos algo que de repente se nos olvida en el sistema penitenciario y que las reglas de Mandela, de Naciones Unidas, lo señalan muy bien. El trabajo de las prisiones no termina en la prisión, el trabajo penitenciario continúa y este régimen post-penitenciario tiene que ser también muy fortalecido. ¿Y cómo salen las personas cuando tuvieron un tratamiento dentro de la prisión, donde han tenido una evolución y no están acompañadas en este régimen postpenitenciario, o no exige el régimen postpenitenciario? Y aquí es donde hay que trabajar con estas políticas que mencionaba la doctora Corina, para que efectivamente se entienda hasta dónde puede llegar el éxito de un programa o se puede caer. Yo hago referencia al de Colima porque esto es algo muy reciente, hay recomendación abierta, se pudo observar un gran éxito, se pudo observar una gran pérdida del programa, se retoma después, pero está otra vez iniciándose desde volver a acondicionar los espacios y todos los trabajos que se tienen que llevar a cabo alrededor de todo esta problemática que estamos nosotros señalando. Yo creo que el entender que la farmacodependencia no es una cuestión jurídica, sino inicia con una observación de que es un problema de salud, hace cambiar mucho toda la visión. Yo se los digo que cuando empezamos a hacer todo este análisis y vemos qué es lo que ha sucedido con las personas que están en tales o cuales condiciones. La doctora Corina hablaba de recoger voces. ¿Qué pasa con las personas que tienen esta problemática? Y nosotros de alguna manera cuando hablábamos con ellas y planteábamos aquí estos programas, por ejemplo señalábamos la necesidad de trabajar con educación, con cultura, con deporte, que es fundamental, y en donde los mismos internos, las mismas personas que habían logrado ya egresar de la prisión y ya estaban en una situación de libertad, decían: lo fundamental para mí en todo este periodo de tratamiento, cuando yo trabajé esta cuestión de las adicciones, fue el poderme acercar al deporte. El deporte a mí me ayudó, para mí fue fundamental. Otros decían fue el arte. Y de verdad el arte, cuando uno nos oye hablar, y es muy importante, no queda tan plasmado, nosotros lo vivimos, pero sí se tendrá que plasmar también en este documento, porque uno les ve hasta las expresiones, las actitudes, las caras, y sí se da uno cuenta de la importancia que representa. Decían ellos, la sensación de bienestar, de placer, de emoción que me daba la droga, lo único parecido a ello era la creación artística. Cuando yo estoy creando algo, tengo esa misma sensación de bienestar, de beneficio, de sentirme diferente. Es éxtasis lo que siento, y esto me hace ver que no tengo necesidad de usar la droga, porque ya llegué a este éxtasis que alcanzaba con la droga, con la creación artística. Entonces, por eso la necesidad de fortalecer el teatro, la pintura, la literatura y todo esto que pueda arropar para que efectivamente sea un programa, como tal, como programa. Aquí en el libro se pretende, yo decía cuando inicié mis palabras, que sea una herramienta, porque hay centros penitenciarios que tienen pues más posibilidades de implementar y otros menos, pero finalmente todos podrían tener programas en su momento y en sus condiciones para implementar esto que además está señalado en la Constitución. La Constitución dice, si quieren llegar a una reinserción social, pues se necesita esto, y esto ha sido plasmado así desde siempre en los criterios de Naciones Unidas, y por eso la importancia de fortalecer educación, cultura, arte, deporte. Cuando uno los ve participando en actividades deportivas, también reciben otro tipo de respuestas, y estas respuestas son las que queremos nosotros, que efectivamente puedan ser las más y no las menos. Hoy en día existen, son las menos desgraciadamente, y el compromiso será, si
si logramos este apoyo de ustedes como grupo académico, como todos los que estamos aquí reunidos en este día, de la sociedad, participando con la sociedad en general, efectivamente poder dar unos mejores resultados. Porque creo que las personas que están privadas de la libertad merecen la posibilidad de, a su egreso, tener una verdadera reinserción social que no van a conseguir si tienen estigmas, si tienen problemas de adicciones, si tienen rechazo y si tienen este señalamiento. Ojalá podamos dar estos resultados, pues agradeciéndoles que todos nos sumemos en esta tarea y logremos dar algo más de lo que estamos dando hoy en día. Si estamos aquí sentados, estamos dando algo. Demos un poco más, que creo que es un gran compromiso y es una gran necesidad en los que todos podemos participar. Muchísimas gracias. Agradecemos a los miembros de la mesa por sus comentarios y en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales les hacemos entrega de su reconocimiento. Finaliza nuestro acto académico. Agradecemos a todos por su presencia. Que pasen muy buenas noches.